Martín Tratados, empecemos con ustedes hablando. ¿Qué me cuentan? ¿Qué es un tratado? Ahora que lo tienen fresquito, hace un par de días. Es un convenio internacional entre estados. Convenio internacional, siempre entre estados. Puede tener más organizaciones internacionales, pero no se enfocamos en la de la convención. ¿Cuántas convenciones tenemos? Tenemos la de Viena. Son las dos de Viena. Hay dos convenciones, una del 69 y una del 86. Una es sobre el derecho de los tratados entre estados, la del 69, que es la que vemos. La otra es sobre el derecho de los tratados entre organizaciones internacionales, que tiene artículos casi idénticos a la del 69, así que no hay mucho que cambiar, pero sí está esta posibilidad de, la venimos viendo desde las clases anteriores, los estados son un poquito, ¿no?, sujetos con capacidad jurídica plena, personalidad jurídica plena, entonces todos los estados pueden celebrar tratados. Las organizaciones internacionales, como estamos viendo ahora, también pueden celebrar tratados, dependiendo de lo que diga el instrumento constitutivo. Si el instrumento constitutivo las autoriza, pueden; si no las autoriza, no pueden. Y esto depende claramente de la voluntad de los estados. Así que ahí tenemos una conexión con la primera bolilla. ¿Qué más de tratados? ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Tenemos el proceso también. El proceso. De los tratados. Las etapas. Claro, las etapas. Sí. ¿Qué etapas tenemos? Vamos a ver el resumen de todo. Negociación, para empezar. Negociación. ¿Qué pasa en la negociación? ¿Cómo es tu nombre? Oye, Regina. Decime, negociación. No pasa nada, no pasa nada. las partes se juntan y empiezan a negociar las condiciones. Se sientan y empiezan a negociar. Los estados o las organizaciones internacionales, pero bueno, vamos a decir más los estados acá, que se nos escapa, que sepan que también después. Se sientan a negociar, mesa redonda, y se sientan a negociar. A veces esas negociaciones, no sé si se van a hablar en profundidad de muchas, pero tenemos negociaciones que duran días, semanas, meses, años. No sé si hablaron, vamos a ver la Complemar en la segunda parte de la materia, que es la Constitución sobre el Derecho del Mar, que las negociaciones duran más de 30 años, unas cuantas conferencias. Entonces los estados no es que se reúnen una vez, negocian y ya, se reúnen una vez, negocian, se reúnen de nuevo al año siguiente, o dentro de 2 años, o dentro de 5 años, o dentro de 10 años, y así van negociando. Las negociaciones se pueden extender muchísimo, o pueden durar minutos, o sea, eso también puede pasar. Esa es la primera etapa, una negociación. Después, ¿qué tenemos? La adopción. Adopción del texto. Ahí llegamos al momento en que, ¿qué pasa? Las partes que se ponen de acuerdo. ¿Hay que votar? ¿Qué se vota? El texto, ahí se vota el texto. Vieron ahí las mayorías, me imagino, seguimos con la votación. Y después, ¿qué tenemos? Un proceso de comunicación con qué se refleja. Con la firma, ¿sí? Y después, por último, La manifestación del consentimiento con la ratificación. manifestación de consentimiento, dije por último, y después tenemos una más, ¿o no? Entrada en vigor, sí. Entrada en vigor. Y en Argentina, ¿cómo es? ¿Hay algo especial, hay algún requisito especial? ¿Saben esto? ¿Recuerdan esto? ¿Lo vieron? La ratificación o la entrada en vigor. La ratificación. La dicta del Ejecutivo, pero el Congreso tiene que darle el aval, ¿no? La autorización. Exacto, en Argentina ahí tienen las etapas de negociación ahí con la línea de tiempo que me mostraban recién de la clase pasada. La mayor parte de este proceso de negociación la lleva adelante el Poder Ejecutivo, ¿sí? El presidente de la Nación o el ministro de Relaciones Exteriores, a instrucción del presidente de la Nación, claramente como ministro en contra del presidente, porque lo usan básicamente. Todas estas etapas, negociaciones, adopción de texto, firmas a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Qué prevé nuestra Constitución? Como decía Gino recién, ahí luego de la firma, pero antes de la ratificación del artículo 65 inciso 22 de nuestra Constitución, prevé que es el Congreso, dentro del Congreso está a aprobar o desechar, que quiero recordar la cosa, tratados internacionales. Entonces ahí se mete el poder legislativo, ¿sí?
no sé si recuerdan de derechos humanos o constitucional, que metían con Sofovich y que metían con Neutra los casos, no sé si lo vieron, los tratados internacionales, y el que quiero hablar es el otro, es Eulogio Frites, ese lo vamos a ver más adelante, pero se habla del tratado final como un texto federal que interviene más de un poco. Es decir, un presidente no puede mandarse a ratificar un tratado sin que antes pase por el Congreso, ¿sí? El Congreso tiene ahí la potestad de aprobar y desear, es un mecanismo interno exigido por nuestra Constitución. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más llegamos a ver? Sé que esto es mucho, pero sí. También vimos la aplicación de tratados sucesivos sobre la misma materia, que la verdad que no entendí bien cómo llegar bien a mover la información, así que si se podía rever eso. Excelente, lo vamos a rever hoy, que está bastante. Vamos a hacer el mismo gráfico que vamos a hacer para reservas para esto. Bueno, artículo 30, ¿no? El 9 y 30 de la Convención. ¿Qué parte, Regina, de esto No sé por qué no recuerdo bien de qué se trataba. Tengo algo como de si las partes que quieren o si son fans, pero por eso fue como jugada la formación de texto. ¿Alguien ayuda acá? Yo tengo, si el tratado no aclara que lo anterior pierde vigencia, se aplica a los dos en la medida que sea posible, y si no es compatible, rige el último tratado. Okay. Ahora vamos a ver reservas. Cuando hagamos la red China en el pizarrón de relaciones generales entre los estados, recordame, por favor, en el pizarrón, así que recordame y ahí lo abordamos también. Bien, en la clase de hoy, el tema de la clase de hoy, que está todavía dentro de tratados, es reservas. El primer tema de la clase de hoy, vamos a ver más reservas, el primero es reservas. Hablar un poquito, sí, el concepto, al final de la clase, dijo Martín. ¿Qué es una reserva? ¿Qué anotar? Es un acto unilateral del Estado que intenta modificar alguna parte del tratado. Para sí. Para ¿Qué más? evitar. Para sí mismo. ¿Qué más? Y que esa reserva por lo menos tiene que ser aceptada por un Estado para que tenga validez, aunque sea entre ellos dos. Y si no tiene alguna aceptación de algún otro Estado, no puede participar del Estado. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo era tu nombre? Gabriela. Que se puede objetar. Que se puede objetar. ¿Te puedo empezar? ¿Quién más? Bueno, había requisito de validez de formales. Los sustantivos que no tienen que estar prohibidas por el tratado, tienen que estar permitidas y no estar en contra del objeto fin. Y los formales. Para Argentina, una vez que se haya ratificado, Claro, excelente. Entre todo lo que fueron recopilando y leyendo, la reserva, como bien decían, es una declaración unilateral, un acto unilateral, ¿sí? Ya bien, formulada por un Estado, agrego yo entre paréntesis, hubo de asociación internacional, recuerden que no se están como el tratado. ¿En qué momento lo tiene que hacer esa declaración? Al momento de manifestar el consentimiento en obligarse, ¿sí? En la línea de tiempo que veíamos recién, hay un momento específico ahí en el que el Estado tiene que formular esa reserva. ¿Qué intenta hacer el Estado cuando formula esa reserva? Como bien decía Gabriela, intenta modificar o bien excluir también de aplicación una cláusula de ese tratado, ¿sí? ¿Cómo fue? Acá lo que van a ver en este cronograma que tienen asignado una opinión consultiva, es uno de los casos que es obligatoria para el parcial, que es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que se llama o se conoce como reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Convención de Genocidio para el
reservas a la Convención de Genocidio, ¿sí? ¿Por qué es importante caso? Porque todo esto que mencionábamos recién brevemente, que ahora vamos a dar un poco más de detalle sobre la aceptación, la necesidad de que un Estado acepte la reserva de otro para que este tratado entre en vigor y para que este Estado sea parte del tratado, no fue así siempre, ¿sí? De hecho, esta opinión consultiva de 1949, si no me equivoco, es el parteaguas, acá el hito importante que cambia esta situación. Porque lo que se buscaba antes de esa fecha y antes de la Segunda Guerra Mundial, para ponerlo más en contexto histórico, era que hubiera un mismo texto para todos los estados parte de un tratado, ¿sí? Entonces se juntaban 5, 10 estados, 15, y se buscaba que esos estados se pusieran de acuerdo y que sea el mismo texto que aplique para todos, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión de facilidad y porque un poco es como suceden las relaciones en derecho interno, ¿sí? Bueno, que sea el mismo para todos, la misma ley, el mismo contrato, etc. Y esto, bueno, ¿qué implicaba? Que si un Estado formulaba una reserva, tenían que estar todos los Estados de acuerdo, ¿sí? Cuando eran, no sé, 3 Estados, esto es más fácil, 5, bueno, es un poquito más complicado, pero sigue siendo relativamente fácil. 10, se va aumentando la dificultad, pero todavía podemos ver que se tenían que poner de acuerdo. Esto no generaba mayores problemas a la hora de la entrada en vigor del tratado. ¿Por qué? Porque bueno, los estados se terminaban poniendo de acuerdo, eran números más chicos. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, tenemos la Declaración Universal sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las declaraciones, muchísimas declaraciones de derechos humanos, y empiezan a surgir otro tipo de tratados que no teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tipo de tratados empiezan a aparecer? Bueno, tratados de protección de derechos humanos o tratados que condenan a una gran cantidad de delitos internacionales, como por ejemplo de genocidio, ¿sí? Crimen internacional. ¿Cuál es la vocación que tienen estos tratados? ¿O cuál es la idea de la comunidad internacional? Después de las atrocidades que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, lo que los estados intentan es, bueno, acá tenemos una convención contra el genocidio. Perfecto, es todo. ¿Cuál es mi idea? Que se sumen todos los estados del mundo, así no vuelve a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos tratados de protección de derechos humanos, bueno, que se sumen la mayor cantidad de los estados de todo el mundo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Este mecanismo que explicábamos recién, de reservas, uno formula una reserva y tengo que convencer para que 2 o 3 acepten para que ese tratado entre en vigor. Cuando había que convencer a 2 o 3 para que acepten, esto era más fácil. Además, considerando los periodos de negociación que hablábamos recién, que tal vez se extienden durante años. Ahora, imagínense una convención con vocación universal intentando los estados que se aplique a 140 estados, 150 estados, 190 estados. Imagínense si cada uno de esos estados formula una reserva y tiene que esperar que lo acepten nosotros 149 estados, nosotros 140 estados. Es imposible que se llegue a un texto único que aplique para todos. ¿Por qué? Porque no todos los estados van a estar de acuerdo en la reserva de estado A, por ejemplo, el primer estado que formula una reserva. Y sumamos que todos están de acuerdo con la reserva del estado A, también tienen que estar de acuerdo con la del B, la del C, la del D, la del E. Prácticamente, virtualmente imposible que se llegue a un texto único que aplique a todos por igual. Entonces, empieza a suceder con esta Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que se empiezan a sumar estados y se empiezan a plantear reservas. Y si aplicamos la metodología anterior, ¿sí? Todos tienen que aceptar, esta convención no hubiera llegado nunca a estar en vigor. Fíjense, 120, 140 estados teniendo que aceptar la reserva de 1, 2, 3, algunos por ahí una reserva a una de las categorías sobre las que se considera genocidio, otros al método de resolución de controversias, otro a la fecha de entrada en vigor, a cualquier cláusula del tratado. Imagínense, imposible, ¿sí? Entonces se le plantea a la Corte Internacional de Justicia esta pregunta para que explique cómo es el mecanismo de reserva, ¿sí? Que hasta ese momento venía siendo así.
¿Se entendió ahí la diferencia entre el primer sistema y el segundo o el nuevo? ¿Fue medio lío o se entendió? La verdad. ¿Sí o no? ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Sí o no? Sí. ¿Va bien o no? La verdad, dígame, porque si no vamos de nuevo. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahí? ¿No entendiste? Bien, ¿cómo es tu nombre? Luz, gracias. Luz, mira. Antes de la Segunda Guerra Mundial no teníamos tratados en lo que era parte de la Primera Internacional. No había tratados de 100 estados, de 150. Los tratados eran más acotados. Saqué a 5, 10 estados, 15. ¿Por qué? Porque no teníamos estos tratados de vocación universal. A lo sumo había tratados regionales de, no sé, en Latinoamérica o Sudamérica, en Europa. Entonces no se sumaban más de 10, más de 15 estados. ¿Qué sucedía? Acá había un sistema en el que se planteaba una reserva que decía que es un estado, decía, este tratado sí está perfecto, pero mira, acá el artículo 6 no me gusta, yo quiero excluirlo de aplicación contra mí. Y todos los demás estados tienen que aceptar eso, se excluye y entonces queda para todos las relaciones quedan iguales con el estado A y entre sí. ¿Sí? ¿Va bien ahí? A lo mejor, bien. Eso con 10, con 5, con 15 es relativamente fácil comparado con lo otro. Cuando es entre 3 o 5 estados, eso es más fácil. Tienes que convencer a 2 o a 4 de que acepten. Cuando aceptan esos 2 o esos 4, perfecto, entra en vigor el tratado, todos felices, se aplica el tratado. Segunda Guerra Mundial, se viene una fuerte oleada en el ámbito internacional de tratados que buscan acaparar la mayor cantidad de estados posible. ¿Por qué? Porque buscan la protección de derechos humanos. Y los estados que lo promueven lo tienen no solo para dentro de sus territorios, sino para otros estados también. Lo mismo con la prevención de estos crímenes internacionales, genocidio, delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasa? Si tenemos este mismo sistema, Luz, que tenemos 4 o 5 que tienen que aceptar, tienen que aceptar todos, sería virtualmente imposible que ese tratado entre en vigor. ¿Por qué? Porque cada reserva la tienen que aceptar 140 estados, 120 estados. Entonces, con esta disyuntiva llega esta opinión consultiva, esta pregunta a la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia es la que da la pauta para iniciar esta nueva metodología de cómo funcionan las reservas en el derecho internacional. Que ahora vamos a ver en detalle todo este tema de reservas, aceptación, pasa, coincidencia, etc. Pero se entiende cómo operaba antes y por qué, la razón por la que ahora vamos a un nuevo sistema. Bien, gracias Luz. Si no, y a los demás, por favor, griten, no se entiende. ¿Cuál es el centro de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de esta opinión consultiva? Que no es una decisión vinculante, es una decisión que, imagínense, hoy 70 o 80 años después seguimos estudiando. Acá la reserva de un Estado no va a impedir que el tratado entre en vigor, ¿sí? Y se va a requerir que todos las acepten, ¿sí? Que todos las acepten. Entonces se saca el obstáculo más grande que había, se saca de camino, ¿sí? Si un Estado formula una reserva diciendo no quiero que me aplique de nuevo el artículo 5 y el Estado A dice eso, el Estado B dice no, yo no te acepto esa reserva, eso no impide que el tratado entre en vigor para los 150 Estados, 190, 100 Estados que son parte del tratado. ¿Qué implica esto? Que cualquier reserva es aceptable, cualquier Estado puede formular cualquier tipo de reserva. Bueno, y ahí la Corte Internacional de Justicia dice no cualquier reserva está permitida, sino que acá lo importante es que la reserva no vaya contra el objeto y fin del tratado, ¿sí? Contra el objeto y fin del tratado. Por ejemplo, vimos este caso de genocidio. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. No me acuerdo qué artículo es, define genocidio de determinada manera y no sé se considera genocidio todo acto del Estado que tenga
por fin destruir a un grupo racial, étnico, religioso, nacional, etc. ¿no? Propongamos estas 4 categorías. Y viene el Estado A y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo solo voy a reservar esta cláusula y solo voy a decir que la definición de genocidio que se me aplica a mí es grupo nacional. Y ahí tranquilamente puede argumentarse diciendo esta reserva me parece que va contra el objeto del fin del tratado, ¿sí? Esta reserva va contra la cláusula que define el genocidio, contra el centro de este tratado. O un Estado, supongamos, que ratifica la Carta de Naciones Unidas y dice, bueno, voy a hacer una reserva respecto del artículo 2.4. ¿Qué decía el 2.4 de la Carta? ¿Se acuerdan? De la Carta de Naciones Unidas. Prohibición, amenaza o uso de la fuerza, ¿sí? Central. O el propósito 1, mantener la paz y seguridad internacional. Sí, la verdad que eso va contra el objeto del tratado, va contra el centro, contra el corazón del tratado. Ese tipo de reservas, y la Corte también en ese caso, no van a estar permitidas. ¿Cómo? Lo que dice vos sobre el genocidio, que este Estado le da una expresión distinta. No, dije, porque supongamos que un Estado dice, dentro de las categorías, dice, a mí, si es un exterminio de un grupo religioso, yo no lo considero genocidio. Sí. Las reservas no son declaraciones interpretativas. ¿Cómo es tu nombre? Las declaraciones interpretativas también son declaraciones unilaterales que pueden formular los Estados. No pueden formular este tipo de declaración. Y dicen, yo interpreto esta cláusula de esta manera. No tienen ningún efecto para los terceros estados, ¿sí? A diferencia de la reserva, ¿sí? Que la reserva debe manifestarse en un momento preciso y además genera un efecto para terceros estados porque se exige una reacción a los estados. Ahora vamos a ver si acepto, si no digo nada, si hay silencio. Pero la reserva exige eso, ¿sí? Exige una reacción por parte de los otros estados, que puede ser silencio la reacción. El silencio se le aplica una consecuencia, es una declaración unilateral que tiene consecuencias jurídicas. La declaración interpretativa, son estas declaraciones, son declaraciones unilaterales que no tienen una consecuencia jurídica sobre los demás, sobre el resto de los estados. Sí, obviamente pueden ser usadas incluso en contra del estado que formula en un caso ante un tribunal internacional. Si un estado dice, sí, yo considero que los grupos religiosos son, incluye una lista de religiones, todos los pertenecientes a estas religiones, o a todas las religiones reconocidas por el Ministerio de Exterior del Clero Público, pues en Argentina, que tiene el registro de todas las religiones. Si un Estado hace una declaración interpretativa de eso, esa declaración interpretativa, vamos a Argentina, ¿no? Hace esa declaración interpretativa, no tiene ningún efecto sobre los terceros, que no tienen que decir, sí, no es una reserva. Sin embargo, supongamos que luego hay un caso contra Argentina, porque Argentina estaba intentando exterminar a, no sé, una religión acá, la Iglesia Maradoniana, supongamos, creo que está reconocida como religión en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lamentablemente decidiera eso Argentina, muy bien reconocida por el Ministerio. Pero supongamos que Argentina quiere hacer eso. Hace eso y viene alguien y dice, no, están matando acá, es un genocidio. Y Argentina dice, no, si esto no es un grupo religioso. Pero mira, tu declaración interpretativa contra el Estado, claramente se puede utilizar esa declaración interpretativa, no tiene ningún efecto, no genera ninguna consecuencia jurídica respecto de terceros estados. ¿Sí? Importante distinción. Buena pregunta, Florencia. Bien. Reservas. Ya tenemos el momento que tiene que hacerse y el concepto. Generalmente sobre una cláusula o sobre parte de una cláusula, por ejemplo, no quiero que se aplique el artículo 6, no quiero que se aplique esta cláusula, esta parte del artículo 6, no quiero que sea a partir de esta fecha, quiero que sea... pueden reservar muchísimas, prácticamente cualquier cosa, menos algo que vaya contra el objeto fin.
Ahora, ¿qué efectos tenemos y qué pasa cuando un Estado formula una reserva? Vamos a ver. Artículo 20 de la Convención de Viena del 69. La primera reacción que tenemos. Un Estado formula una reserva. Estado A formula una reserva. ¿Qué puede hacer Estado B? Aceptarla. Sí. Empecemos por aceptarla. Aceptarla. ¿Cómo la puede aceptar? De tres maneras. Esta es la parte más confusa. La primera aceptación es la más fácil, es la aceptación expresa. ¿Sí? Aceptación expresa, Estado A dice, formula una reserva sobre la cláusula sexta. Yo no quiero que se me aplique la cláusula sexta. Y en Estado B le dice, acepto tu reserva, no se aplica, la excluida de aplicación ese artículo sexto en la relación bilateral entre Estado A y Estado B. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa con el resto de los estados, porque cada... vamos a ver así. ¿Podemos escribir? Sí. Estado A formula una reserva, ¿sí? Ahora tenemos Estado B acepta esta reserva, ¿sí? Estado A dice el artículo sexto no se va a aplicar, no quiero que se me aplique el artículo sexto. Y Estado B dice acepta expresamente. Ok, perfecto, por escrito dice acepto la reserva del Estado. Excelente, tenemos clarísima la relación entre Estado A y B. Se va a aplicar el tratado, Estado A le puede reclamar a Estado B que estás incumpliendo el artículo 6. No puede. ¿Por qué? Porque Estado A formuló una reserva que excluye de aplicación ese artículo y Estado B la aceptó. Esa aceptación fue expresa en este caso. Después tenemos otros tipos de aceptaciones que también la prevé el artículo 20. ¿Cuál es? ¿Ya está? ¿Falta llamar a alguien? Vaya primero y pasa adelante. ¿Qué otro tipo de aceptación tenemos? ¿Cómo es el nombre que estás ahí con el trabajo del artículo 20? Camila. ¿Cómo? Tácita. Sí. ¿Cómo sería la aceptación tácita? Vos. Camila, ¿tenés ahí? Camila, ¿no? ¿Me dijiste? El silencio no se puede entrar como tal. Que corté la nota. Perdón, podría ser que el otro Estado no objeta nada ante la reserva que formuló el Estado. Estado A formula una reserva Y Estado B no objeta nada. Vamos a poner C ahora. Estado A formula la reserva y acá tenemos Estado C, no dice nada, silencio. Pasan ¿cuánto? Dice 12 meses. Si tiene 12 meses el Estado para objetar esto. Pasan 12 meses. No dice nada, se considera que esa reserva está aceptada. Hay 3 puntitos suspensivos en la línea que va a exceder y en la clase no se ve absolutamente nada. Ahí me estás refiriendo con un estado solo, C, pero estamos hablando de C y estamos hablando de J, H, W, todo lo que forme parte del Estado. Si nadie dice nada, queda consentida. ¿Y los efectos son los mismos en la relación bilateral? Sí, todos. Sí. Lo que vimos que hacer Expresamente sí o sí por escrito. Expresamente por escrito. Tenemos, acá hay una variante mazo, le voy a decir entre paréntesis. Hay un tipo de aceptación que es la aceptación implícita que la van a ver en el libro. Quilombo cuando la vean, pero bueno. Se no entra en el parcial, pero yo vengo peleando mucho porque no entré casi nada de los otros métodos. Pero bueno, tengo un problema. El momento para, esto lo voy a explicar brevemente con lo mejor de mí y voy a pelear para que no incluyan el momento, les decía, ¿cuál es el momento para formular una reserva? La manifestación de... En el momento de manifestar el cumplimiento. En el momento de manifestar
3. Entonces, ¿qué pasa? Ahí B acepta expresamente la reserva de A, perfecto, día 1, ya tenemos clarísima la relación. C no dice nada, empieza a correr el reloj, 12 meses, tiene 12 meses. 12 meses para saber qué está pasando, ¿sí? Cuando se cumple el mes 12, no dijo nada C, tenemos, se cristaliza la aceptación, ¿no? La aceptación tácita existe en ese momento, cuando se cumple el mes 12. Bueno, ¿qué pasa si en este tratado se juntan el 10 de abril A, B y C, firman este tratado, ratifican este tratado, como le digo yo? Puede darse también la situación que venga el estado B, no venga el 10 de abril, sino que venga el 10 de diciembre y se adhiera al tratado, ¿sí? Se adhiera al tratado. Cuando D se adhiere al tratado es el momento ese para manifestar el consentimiento y para formular una reserva con ese consentimiento. Debería, acá es donde hay dos teorías, debería aceptar o rechazar la reserva, ¿sí? No debería, dicen algunos, empezar a contar el reloj de un año, sino cada estado que se suma, y las relaciones jurídicas no quedan grabadas desde el momento 1. Otra teoría dice que el reloj empieza a correr, entonces cada estado que se suma empieza a correr un reloj de 12 meses. De cualquier manera, este es el libro en el que no lo quiero meter, en el libro van a ver que este tipo de aceptación, cuando entra estado D y no formula, no acepta expresamente ni rechaza, ni objeta la reserva, ese momento en que tenía que manifiesta el consentimiento, tenía que aceptar o objetar. Si no objeta, se considera aceptación implícita. No está en la convención, está en el libro, están en algunos autores. Le dicen implícita porque no le pueden decir tácita, porque si no serían dos tácitas. Entonces, básicamente es silencio y la consecuencia jurídica del silencio, ¿sí? El consentimiento es lo que adhieren en el mismo momento de la adhesión. Sí, o sea, cuando se está diciendo un tratado, está manifestando el consentimiento obligado. Y ahí es donde tiene que aceptar las reservas que hayan o rechazarlas. Si no dice nada, aceptación implícita. Voy a luchar para que esto no. Porque la tácita está definida como que son 12 meses. Si consideramos que el momento es ese y no se le dan 12 meses, de que quieren dar un nombre distinto, porque si no se confunde con 12 meses. Pero es en ese momento que tiene. Cuando se adhiere, tiene que decir si hace una reserva o no. Eso es. Entonces, la implícita es solo para los estados que se adhieren una vez celebrado el tratado. ¿Profe? sí, Entonces, los adheridos no tendrían los 12 meses. no tendrían los 12 meses. Porque imaginemos que no solo pase esta lesión 6 meses después, sino imagínense un estado que se adhiere a un tratado 50 años después. ¿Sí? Sería lógico que dice esta parte de la doctrina, es lógico exigirle a ese Estado que al momento de manifestar el consentimiento chequee qué reservas hay y vaya, cuando vaya a manifestar el consentimiento, con una respuesta pensada para esas reservas. Y no, voy y toco el reloj de ajedrez para que empiece a girar un año. ¿Y el Estado que se adhiere puede poner nuevas reservas? Ya no. ¿Cómo? El que se adhiere 40 años después puede hacer reservas también. Sí. Salvo que el tratado que ponga la contrarregla. Bueno, si hay más preguntas, no. ¿Qué pasa si un Estado pero qué pasa si un Estado quiere poner una reserva y todos los demás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Depende. Una de las... tenemos 3 reacciones un Estado formula una reserva. Vamos a seguir con el ejemplo. Quiero excluir de aplicación el artículo 6. 3 opciones. Opción 1, aceptación. Con sus variantes, pero sigue siendo opción 1, aceptación. Opción 2, objeción simple. Opción 3, objeción inequívoca. ¿Sí? Estas son las 3 reacciones que puede haber a una reserva. La última es objeción inequívoca. Hubo objeción calificada, también la pueden encontrar ahí. Así.
Esas son las tres reacciones, ¿sí? A la reserva. Lo más fácil es el Estado acepta la reserva. Lo que quiere Estado A se cumple, ¿sí? con el Estado que reserva, ¿sí? Con el Estado que acepta la reserva. Después hay otras dos reacciones, que es la objeción simple, un Estado, preguntaba el otro recién, ¿qué pasa si todos objetan? Bueno, depende de cómo objetan. Si el Estado formula una objeción simple, ¿qué significa que estás manifestando una objeción simple? Es, no me opongo a la entrada en vigor del tratado, ¿sí? Para vos que estás reservando, para vos A que estás reservando, sin embargo, no acepto tu reserva. Es decir, ¿qué efecto tiene esto en la práctica? No se aplica la cláusula reservada entre los estados. Termina sucediendo que termina ganando el estado de reserva, ¿sí? Pero este estado se cuida y dice, bueno, esto no se aplica en nuestra cláusula reserva, ¿sí? ¿Lo puedes repetir? Sí. Se excluye de aplicación la cláusula reservada entre el estado reservante o que formula la reserva y el estado que formula la objeción simple. Muchas veces esto termina siendo el mismo resultado que diría el estado que está formulando la reserva, porque recuerden que la declaración unilateral de esta reserva puede tener por objeto excluir la aplicación de una cláusula o modificar la aplicación de una cláusula, ¿sí? Lo que acá tiene que quedar claro es, si Estado A formuló una reserva y dice yo quiero excluir de aplicación el artículo 6, que un Estado se lo objete de manera simple no implica que el artículo 6 vuelva a existir para el Estado. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es un derecho en el que la voluntad de los Estados, la autonomía de la voluntad es central. Una objeción simple no va a hacer que un Estado se vea obligado por un artículo que no quiso, por el que no quiso obligarse. ¿Vamos? No. Este objeta es como, bueno, entre A y B, si veo que toda la reserva de A, simplemente sí, no va a aplicar entre ellos esa reserva, pero ¿qué va a aplicar? No va a aplicar el artículo 6 tampoco. Para el caso de exclusión, cuando el Estado lo que decide es excluir la aplicación de la cláusula 6, le da igual, básicamente, para este caso. Claro. Cuando es modificarlo, dice, no, yo esta modificación no la acepto. O sea, si vos me querés decir que el grupo religioso, no sé, la definición no, porque es más para una declaración interpretativa, que es tanta cantidad de, no sé, se comprometen a, hay tratados de pesca, por ejemplo, a extraer 10.000 kilogramos de salmón del río X, los estados. El Estado dice, mira, 10.000 a mí, no quiero, es 8.000. Objeción, dice el Estado A, no quiero 10, quiero 8.000. Y Estado B dice, acepto, bárbaro, 8.000 para todos. Estado B dice, no, objeción simple, 8.000 no va. Eso no, la relación para ambos A y B, esa cláusula no se aplica. No importa la multiplicación. Ni 8 ni 10. ¿Cuál es el tema acá y el gran, ¿cómo es tu nombre? Lucía. El gran problema que genera esto, que surge, y está relacionado con la pregunta de Regina de hoy sobre tratados sucesivos. Acá tenemos estado D, acá tenemos estado B, acá tenemos estado este, acá tenemos. ¿Sí? Cada uno de estos estados reacciona a esta reserva. Esta, digamos, hecho acepta expresamente. Este silencio. Este objeción simple. Este acepta, este objeción simple y este objeción inequívoca. Ahora vamos a objeción inequívoca. Entonces,
Lo que tenemos acá es, no tenemos un texto igual que aplica a todas las relaciones bilaterales entre los estados. ¿Por qué? Y me remonto a lo que decía hace un rato. Antes de 1945, los tratados anteriores a la Segunda Guerra Mundial, lo que se buscaba con esta regla de la unanimidad, acepten todos la reserva del Estado A, así queda el mismo texto para todos, buenísimo. Todos aceptan la del Estado A, no se aplica el artículo 6. Ahora, con esta vocación universal de los tratados de derechos humanos y de prevención de crímenes internacionales y demás, se busca otra cosa, se busca que la mayor cantidad de estados sea parte. Esto genera un problema, ¿por qué? Porque se permite un problema, genera un beneficio que es, bien, tenemos 150 estados partes de este tratado que protege derechos humanos, de esta convención que previene el delito de genocidio. Bárbaro, tenemos 150 estados. Ahora, no tenemos un texto igual que aplique a los 150. Acá no van a ver, no es la relación de un texto con todos los estados, sino que lo que genera, el efecto que genera esta nueva interpretación de reservas, y también se puede aplicar a los tratados sucesivos sobre la materia, es una maraña de relaciones bilaterales. Acá no tenemos un texto en el medio acá y se aplica todo lo mismo. Entonces tenemos la relación de A con B, ¿cómo es? Completa. Completa. Si la reserva de A es excluir el artículo 6, no se aplica el artículo 6. Lo mismo con C por aceptación tácita. Ahora, la relación de A con D, objeción simple. Si era 10.000 a 8.000, como el ejemplo que dábamos recién, se excluye de aplicación. Entonces tenemos distinto, pero este aceptó que sea 8.000, entonces la relación bilateral entre ellos, el requisito va a ser 8.000 toneladas. Es difícil con el de la tonelada de salmón, pero imaginémoslo así. Uno le puede exigir a otro, le viene a exigir, no, pescaste 8.000 nada más. Sí, vos me aceptaste la reserva, estoy cumpliendo con los 8.000. Y otros dicen, no, tenés que pescar 10.000, porque esto genera muchísimos problemas. No tenemos un texto para todos, no es 10.000 para todos en el ejemplo y nos genera una telaraña de relaciones bilaterales, que tenemos un texto diferente para cada relación bilateral. Tal vez no. Si no hay reservas, no. Esta es la parte más complicada de la reserva. No tenemos un texto, a ver qué dice el tratado, ok, este es el tratado, aplica para todos igual. Y no, tenemos que mirar a ver qué está en discusión acá. La relación AB, AC, AD, AE, AF o AG. ¿Entre quién fue el conflicto? Entre B y A, ok, miremos la reserva y la reacción de la reserva. ¿Entre quién fue el conflicto? Entre A y E, ok, miremos la reserva y la reacción a la reserva. Pregunta. ¿Se puede revertir una aceptación? Se puede revertir una aceptación. O sea, yo la acepté en su momento y ahora la objeto no. Me comprometo de por vida a... Sí, puede salir del tratado, volver a ingresar, adherirse de nuevo. Sí, En Gabriel. el caso que vos hablabas de los kilos de salmón, en el estado A con D, que tiene una objeción simple, ese artículo 6 que dispone la cantidad de kilos quedaría totalmente desafectado. O sea, no puede pescar ni 1, ni 2, ni 8, ni 10, queda desafectado. No le podría exigir que cuando el efecto, si en vez de decir 8, en vez de 10, la idea de A hubiera sido no quiero que se aplique esta cláusula, no sé, porque había, suponete, 10.000 especies de pescados y una era salmón y solo excluye la de salmón, si no sería el centro del tratado. Pero ponle que hay 17 especies diferentes. Y dices, no, salmón 10.000 no, 8. Excluye aplicación para Salmón. sí. Entonces, digo, A sale Termina ganando en ese caso A. en las dos situaciones. Si te objetan, sí, La objeción es difícil con el tema de la modificación, sí. Sí. En la aceptación del proceso interno, el Estado, en nuestro caso puntual, define el Ejecutivo, participa el Ejecutivo. El 75 inciso 22 prevé que es el Congreso el que debe decir si hay alguna reserva, si debe formular alguna reserva, y después el presidente debe hacerlo, en el caso de que el Congreso se lo diga. Bien. Nos falta objeción inequívoca, ¿sí? Objeción inequívoca es acá la objeción de efecto más fuerte, ¿sí? Un estado formula una reserva y dice 10.000 kilos de salmón, no, 8.000 kilos de salmón. Y ahí viene el estado G y dice, no, esto es intolerable, no hay relación convencional entre ambos. Es decir, esta relación bilateral no existe.
es la objeción de efecto máximo. Ni G le puede reclamar a A, ni A le puede reclamar a G por este tratado. No hay relación convencional entre los estados. ¿Por qué? Porque se formó una reserva y esa reserva fue objetada inequívocamente por el otro estado. No hay tratado entre esos dos. Entonces tenemos en esta maraña o telaraña de las relaciones bilaterales, tenemos que entre A y G no hay relación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Es complejo el tema de reserva. Dos preguntas. Tiene que fundarla bien, sería para la inequívoca, ¿no? ¿Cómo? Tiene que fundar bien la reserva para la inequívoca o no. Objeto inequívocamente. Ah, ok. Sí. Pero entre los demás sigue habiendo tratado. Solo los que no tienen relación son A y G. Acá tenemos un tratado con una reserva aceptada entre A y B, un tratado con una reserva aceptada después de 12 meses entre A y C, un tratado con la objeción simple no se aplica, no incluye aplicación entre A y D, entre A y F, entre A y E se aceptó la reserva, entre A y G no. Pero G puede tener con B, G puede tener. Ahora vamos a eso. Sí. No, iba a preguntar eso, pero además, si el resto del tratado de A y G, Nada. No hay relación convencional entre ambos, no se puede exigir nada, no te puedo demandar, no me puedo demandar en el marco de este tratado. ¿Pero todo el tratado? Todo el tratado. Esa es la objeción inequívoca, lo más fuerte, la de efecto máximo. No hay relación entre ambos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, hay una complejidad adicional en todas las relaciones, que es, acá solamente estamos viendo la reserva de A. Ahora, imagínense que además de la reserva de A, tenemos B, que formula su propia reserva. B formula su propia reserva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta reserva? Vamos a poner acá. Tenemos que hacer con la reserva de B. Tenemos que hacer líneas para todos. Línea con B con A, ¿qué tenemos? No sé, objeción simple. B con C, objeción inequívoca. B con D, acepta. B con E, objeción simple. B con F, objeción inequívoca. B con G, acepta. Acá no tenemos relación convencional, acá no tenemos relación convencional. ¿Sí? Ahora, solo vemos dos. Y acá es un tratado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados nada más. Tienes uno de 100. Bueno, como A y C también por una reserva. Mandamos C por una R para el medio. Vamos a ver las relaciones de C. C con A, ¿qué tenemos? Acepta. C con B, objeción simple. C con D, objeción inequívoca. ¿Eso de qué manera se le queda registrado? Porque es un chino. Es un chino y esa es la del diagrama del pizarrón. No hay límites ¿En qué sentido? para Un estado a la hora de manifestar el procedimiento que incluso puede formular más de una reserva. Puede decir, no quiero que se aplique el artículo del salmón ni el de la trucha, o el de la trucha que en vez de 5.000 sean 3.000. Entonces, lo que intentamos mostrar acá, con toda esta línea, que la idea es que no se entienda nada, y recién llegamos a C, y fíjense si lo hacemos por 100 y con cada uno de los estados, es que tenemos una telaraña de relaciones bilaterales, ¿sí? Una telaraña de relaciones bilaterales. Entonces, cada vez que tenemos un conflicto con un tratado multilateral, es esencial, supongamos que es un conflicto entre dos partes, para hacerlo más simple, puede haber un conflicto multipartes entre 3 o 4, que va a ser mucho más complicado. Tenemos el texto del tratado, y decimos, listo, hay un problema entre A y B. Vamos a ver el texto del tratado. ¿Qué dice? Artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4. Ok. A ver, acá tiene razón A. Bueno, no nos alcanza con mirar solo el texto del tratado. Tenemos que ver, y esto está para cada tratado, a ver acá abajo que hay un apéndice o algo que una página web lo van a encontrar. A hizo una reserva. Esta reserva, ¿cuál fue la reacción del Estado que tiene el conflicto? D. A ver. No nos alcanza con ver el texto del tratado, tenemos que ir a ver todo esto, ¿sí? Es una telaraña, es una maraña, no hay un texto único y uniforme para todos los estados, salvo que ninguno haya formulado ninguna reserva. Con que haya una sola reserva en un tratado multilateral, ya vamos a ver que hay diferentes reacciones, se presume que va a haber diferentes reacciones, y eso genera diferentes relaciones bilaterales, ¿sí? Es una maraña de relaciones bilaterales, una telaraña que hace que el asunto sea mucho más complicado y que no sea tan simple como decir, a ver, vamos a ver qué dice la ley, como uno haría en derecho interno, a ver quién tiene, se pelean dos partes, vamos a ver qué dice la ley, dice, no sé,
el testamento, no sé, la legítima es de tanto por ciento, ok, perfecto, vamos, ¿cuánto quiso, de cuánto quiso disponer el causante? Tanto, ¿se puede o no se puede? Listo, resolvemos. Obviamente, o sea, hay cosas más complejas, pero uno va a mirar la ley, la letra de la ley es clara, se interpreta así. Acá vamos al tratado, leemos y por ahí nos alcanza, pero por ahí no nos alcanza, porque tenemos todas estas reservas y todas estas reacciones que hacen que el instrumento que se está aplicando, si bien es el mismo, hay una maraña de relaciones bilaterales porque cada Estado, con la autonomía de su voluntad, decide qué cláusulas le aplican y cuáles no, y cada Estado reacciona ante eso de una manera diferente. ¿Sí? ¿Se entiende? En el lío que nos metemos y que se meten los Estados cuando tenemos que analizar una cuestión de este estilo. No es fácil de entender el lío, pero se entiende que existe el lío y por qué existe el lío. Pregunta, Gabriela. El tema de las objeciones, ¿no? Por ejemplo, con A y B. A hace una objeción, por ejemplo, el objetivo de Salmón, 10. B le dice no, 8. Bueno, convengamos, nos quedamos en 5. ¿Se puede renegociar esa reserva o es acepto o no acepto, te gusta o no te gusta, es así? ¿Cómo? A hace una reserva, ¿no? Le dice, bueno, no, vos podés pescar más que 8, no. O que B le dice, no, quiero pescar 10. Si no se acepta, ¿se anula ahí o puede haber una renegociación de esa reserva? Dice, bueno, no sé, quedamos en 5. ¿Se puede renegociar así? Enmienda de modificación, que es otro tema que vamos a ver ahora, ya te dejo, déjame pasar. Enmienda de modificación lo vamos a ver ahora, Gabriela, sí, y está también relacionado con lo que preguntaba Regina sobre tratados sucesivos sobre la misma materia. Que nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Para contestar la pregunta Regina y no dejar pasar eso, perdón. Tenemos también tratados sucesivos sobre la misma materia. Tenemos acá el tratado 1 y el tratado 2. Y tenemos de nuevo una relación de A, B, C, D. Todos son partes del tratado 1, ¿sí? Todos son parte del tratado 1. En el año 2000 se pusieron de acuerdo y acá tenemos A, B, C, D. 20 años después, 2020, se dieron cuenta que este tratado ya había quedado viejo, que hay que hacer una modificación. ¿Qué hacemos? Se sientan a negociar y dicen, che, dale, vamos con el nuevo tratado. Y se ponen de acuerdo y A, B y C ratifican el tratado. D no lo hace porque no está de acuerdo con las modificaciones. Este tratado no deroga el anterior, y eso es importante también, no lo deroga explícitamente. ¿Qué tenemos acá? Dos tratados sucesivos sobre la misma materia. Y esto, la solución es súper fácil y súper intuitiva acá. Acá nada que ver, pero acá es intuitiva totalmente. La relación entre A y B son sobre la misma materia. ¿Qué tratado va a regir? A y B. ¿Cómo? El 2. A y B son parte del 1 y decidieron modificarlo, el 2. Entre B y C, también el 2. Entre D y A, el 1. ¿Por qué? Porque D no se puso de acuerdo acá. Entonces, esto es súper intuitivo y esto es lo que genera tratados sucesivos sobre la misma materia. Entonces, acá también tenemos una especie de maraña de relaciones bilaterales en que entre A y B tenemos el 1, entre A y C tenemos el 2, entre A y C tenemos el 2, entre A y D tenemos el 1. D y C el 1, D y B el 1, D y A, ya lo pusimos el 1, B y C el 2. Es de nuevo una maraña, pero es mucho más fácil de desentrañar, ¿sí? Muchísimo más fácil de desentrañar. Imaginémonos que en vez de 4 acá hay 80, imaginémonos que tanto en el 1 como en el 2 hay reservas. Bueno, ya explota todo por el aire y no sabemos qué hacer. Pero sí sepan que no tenemos, y esto es lo más central de la clase de reservas para mí, más allá de lo del objeto de fin y demás, es no vamos a tener un texto en el que vamos a decir sí, este es el texto perfecto y se aplica a todos por igual. Tenemos una telaraña de relaciones bilaterales que hay que analizar con cada reserva y la reacción a cada reserva, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es difícil que en el parcial tenga un caso y tengan que hacer un análisis de ese tipo, porque hay un montón de reservas y objeciones y demás, pero sí
tengan bien presente que lo que tenemos acá no es un texto único para todos, como pasábamos tal vez antes de la Segunda Guerra Mundial, sino que tenemos esa maraña hermosa que está en el pizarrón, que es lo que sucede. Tenemos tal vez decenas o cientos de textos diferentes de qué relación estamos analizando. ¿Qué estamos analizando? A contra B, ¿quién me está demandando a quién? Porque generalmente esto viene a analizarse en abstracto, pocas veces se analiza. A ver la relación de Alemania con Ghana en el tratado sobre en la Convención de Derecho del Mar, que tiene no sé cuántos cientos de artículos. En abstracto, de verdad que no se hace eso. Ahora, si llega a haber un problema entre Alemania y Ghana, ¿qué hacemos? Vamos a ver el tratado. ¿Hay alguna reserva de Alemania? ¿Hay alguna reserva de Ghana? Sí, hay una de Alemania y 3 de Ghana. Bueno, ¿qué dijo Ghana a la reserva de Alemania? ¿Qué dijo Alemania a las 3 reservas de Ghana? ¿Para hacer lo mismo? Bueno, y ahí podemos confeccionar un texto completo exclusivamente para la relación bilateral Ghana-Alemania. Y con ese vamos a resolver la cuestión que se presenta ante el tribunal que se plantea. ¿Estamos bien? Preguntas. Es un poco obvio, pero si todos los miembros hacen objeción inequívoca, el miembro ese no entra directamente al No tiene relación convencional con nadie. Correcto. No puede exigir ni se puede exigir nada. Bien. Reservas, punto ahí. ¿Estamos bien? ¿Seguro? Van a surgir preguntas, seguramente, ¿Y si el siguiente tratado es porque no integran los mismos fiscales? ¿Cómo? Si el segundo tratado sobre la misma materia no integran los mismos fiscales. ¿Todos distintos? Dije el segundo para los nuevos. Si no son tratados, se llaman tratados de terceros sobre la misma materia, pero tiene que haber dos tratados para que tengan aplicación del artículo 29, 29, ¿sí? Porque sí, yo puedo tener un tratado de seguridad de frontera Argentina y Uruguay y también un tratado de seguridad frontera 10 años después entre China y Mongolia. No pasa nada, Argentina y Uruguay sigue vigente el tratado de seguridad de frontera que existe, no tiene ningún efecto. Me estás tirando todo el centro, Javier. Efectos para terceros estados de los tratados. Ese es uno de los temas. Efectos para terceros estados. Bueno. Eso se aplica el mismo principio general de contratos. Efecto relativo de los contratos es lo mismo como decir para los tratados. Efecto relativo de los tratados. ¿Qué pasa con los tratados internacionales? Bueno, el principio general, artículo 34, un tratado no crea obligaciones ni derechos para terceros estados. ¿Sí? Simple, igual que el contrato, A y B, C tiene que pagar tanto dinero, 25 de cada vez. C no está obligado a ese acuerdo. Obligaciones para terceros, sí, las puede prever en un tratado, sin embargo, lo que se requiere para esa obligación tiene algún tipo de valor es que el tercer estado la acepte expresamente. ¿Sí? Si el tercer estado la acepta expresamente, y por escrito, existe esa obligación. En cuanto a derecho para terceros, si existe la expresión de las partes y el tercero asiente, es suficiente. ¿Sí? El asentimiento se presume cuando no hay expresiones internacionales, exigencia como sigue por escrito, si los estados dicen, che, el 25 de cada mes vamos a poner $1 millón cada uno y se lo vamos a dar a Estado C. Estado C se cobrar, bueno, también se genera el derecho para ese tercer estado, si la dirección del dinero puede inversar. Derechos
es suficiente, no se requiere hacer expresamente por escrito, sino que lo que se hace, si alguien se pone de acuerdo y firma un tratado y dice vamos a dar $2 millones cada mes hasta 12, no es necesario que acepte por escrito, sino que reciba los fondos todos los meses, que asintió. Bien. Entrada en vigor y aplicación provisional. Entrada en vigor artículo 24. Aplicación provisional artículo 25. Entrada en vigor, bueno, ¿cuándo entra en vigor el tratado? Cuando el tratado diga, ¿sí? El tratado, casi todos los tratados o todos los tratados. No es todo, pero yo conozco, lo que recuerdo, prevé una forma de entrar en vigor. Esta forma, la entrada en vigor puede estar sujeta a plazo, condición cualquiera, ¿sí? Lo que suele decir los tratados es que el tratado entrará en vigor cuando el 10º estado negociador manifieste el consentimiento de obligarse, ¿sí? Es decir, no entra, se mueve cuando entra el 10º, entra en vigor. ¿Qué puede decir también el tratado? Este tratado entrará en vigor el 1 de junio de 2002, eso es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, plazo normal. Que puede ser también una combinación de ambas. La mayoría de muchos tratados multilaterales dicen este tratado entrará en vigor 30 días después de que el Estado número 27 deposite su instrumento de ratificación. Bueno, viene el Estado 27, deposita el instrumento de ratificación, pasa un mes, entra en vigor. ¿Sí? Plazo, condición o una combinación de ambas. Tenemos cuando no, la Convención de Viena dice cuando no prescribe nada el tratado entrará en vigor cuando manifiesten el consentimiento todos los estados negociadores, ¿sí? Que es bastante exigente, por eso generalmente se prevé este tipo de cláusulas. Cuando hablamos de entrar en vigor, tenemos que distinguir entrar en, y esto es importante también para todas las relaciones bilaterales, para entrar en vigor en general y entrar en vigor en particular, ¿sí? Recién yo daba el ejemplo. Recién yo daba el ejemplo que este tratado entrará en vigor cuando el 10º estado deposite su instrumento de ratificación. ¿Qué pasa? Viene el estado 10, deposita el instrumento de ratificación el 10 de abril de 2026. El 10 de abril de 2026 ese tratado entra en vigor en general. ¿Por qué? Porque ese tratado tiene una cláusula que dice que va a entrar en vigor cuando el 10º estado deposite el instrumento de ratificación. Pero para los otros 9 no estaba. No, para los otros 9 no. En particular, de esos 10 es el 10 de abril de 2026 hoy. Ese tratado puede prever adhesiones, es decir, viene el estado J en 2028, ¿sí? Y se adhiere al tratado. Muchísimo pasa esto. No es que todos los estados el mismo día se adhieren al tratado, ni siquiera la Carta de Naciones Unidas, hay estados que entraron muchísimos años después. Suiza, uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde, si ese tratado, como creo que sugerí, Gino, tiene solo 10 y siempre va a tener 10 estados parte, la fecha de entrada en vigor en general y en particular para esos 10 es la misma, ¿sí? Ahora, llega el estado 11, 2 años después, estado 12, 3 años después, estado 13, 50 años después, tenemos una entrada en vigor en general que va a ser siempre la misma, el 10 de abril de 2026, y tenemos 13 entradas en vigor en particular, ¿sí? 10 son el 10 de abril de 2026, los primeros 10 estados. Para el estado 11 es el 10 de junio de 2026. Para el estado 12 es el 10 de diciembre de 2028 y para el estado 13 es el 1 de enero de 2040. ¿Sí? Siempre el día de ayer. Claro. En particular. Sí. Salvo que previa el tratado otra cosa, que puede ser y no puede ser, que va a ser 30 días, entrará en vigor para los que estados se decidan adherirse 30 días después de que deposite su instrumento de ratificación. Bueno, ya no tenemos que hacer la cuenta. Pero esto es importante porque muchas veces queda que se deja de lado la entrada en vigor o no se tiene en cuenta la entrada en vigor en particular
el tema de la fecha es central a veces para ver si un estado está obligado o no. Ese es el efecto de la entrada en vigor, como habían visto en la clase pasada. Bueno, aplicación provisional. El tratado puede entrar en vigor antes de la fecha o antes del derecho de la constitución, si así lo dice el propio tratado. Es decir, es bastante respetuosa de la autonomía de la voluntad de las partes, la Convención de Viena, es el artículo 25. Y también, no sé si lo vieron en la clase pasada, pero antes de la entrada en vigor del tratado, hay una obligación general para los estados que es la obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado. ¿Sí? Esa obligación surge aunque el tratado no haya entrado en vigor. El ejemplo clásico es, no sé, pesca o río, no sé, se ponen de acuerdo Argentina y Uruguay para la pesca de determinada especie en el río Uruguay, no sé, en el río Dorado. Alguien de Entre Ríos, de Corrientes o un gran pescador, ¿qué especie tenemos en el río Uruguay? ¿Nadie sabe? ¿Nadie pesca? Creo que hay dorado. Corvina, dorado, bueno, supongamos que los estados se ponen de acuerdo para pescar dorado, la determinada cantidad de dorado a partir del 1 de enero de 2017. No puede venir a Argentina mañana y pescarlos todos y dejar el río vacío de dorado. Argentina no puede alegar, no, todavía no entró en vigor el tratado, entraba en vigor el 1 de enero de 2017. Bueno, acá tenés una obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado, que es tu conducta que estás haciendo, entonces te genera responsabilidad, porque tenés una obligación. El objeto y fin. Voy a ir por los artículos. Artículo 26. Pacta sunt servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, no tendrá mayores inconvenientes. Artículo 27, es un artículo importante de la Convención de Viena, muy importante. Dice, una parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, ¿sí? Esto genera una jerarquía entre el derecho internacional y el derecho interno. Esta jerarquía la estamos mirando hoy acá en esta clase de Derecho Internacional Público desde la perspectiva del derecho internacional público. Tal vez desde la perspectiva del derecho interno alguien diga que esto es distinto. Lo cierto es que desde el derecho internacional público los estados se obligaron a esto, los estados no pueden invocar derecho interno para decir no estoy cumpliendo el derecho internacional. El artículo 27 de la Convención de Viena establece una jerarquía entre el derecho internacional y el derecho interno. ¿Sí? Es un poco como el revés, quizás el principio de la analogía del derecho penal, quizás, que no se puede como hacer analogía con otra ley de otro estado o de otra jurisprudencia, pero al revés en este caso. Puede ser. Yo no veo una relación vecina, pero no había puesto que lo que usará monismo internacional, pero el término. Sí, ¿lo vieron en la clase pasada? Sí, bueno, en Argentina adopta un sistema monista. La primera clase, después del primer parcial, es sobre esto. Hay otros estados que adoptan una postura dualista. La postura monista implica que, como vieron en la clase pasada, es un solo sistema. Y dentro de ese sistema, derecho interno y derecho internacional están dentro del mismo ordenamiento jurídico. En cambio, en la teoría dualista tenemos dos ordenamientos jurídicos diferentes. El derecho interno por un lado y el derecho internacional por otro. En el sistema monista, bueno, ahora la clase va a estar de relación derecho interno y derecho internacional va a estar complicada porque hay fallos de la Corte Suprema de estos últimos años que ponen un poco en cuestión esta relación derecho interno y derecho internacional por aplicación del artículo 27 y 31 de la Constitución Nacional, que dice que los tratados internacionales tienen primacía sobre las leyes
siempre que respeten los principios de derecho público del derecho interno. Entonces la Corte se agarró de siempre que, para decir que un caso, el caso Fontevecchia, diario Perfil, lo ubican a Jorge Fontevecchia, lo estudiaron el caso en alguna otra materia, bueno. Con eso no quiero decir que no tambaleó el monismo para nada, el monismo sigue existiendo, pero bueno, la relación jerárquica de derecho internacional y derecho interno, desde la perspectiva esta, tambalea, desde la perspectiva de Fontevecchia. Desde la perspectiva del derecho internacional no tambalea nada, tenemos este artículo del 27 y después cuando vean responsabilidad del Estado, el artículo 3 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, ese es el nombre concreto, que dicen que el derecho internacional tiene jerarquía superior al derecho interno. Por ahora, recuerden el 27 para esta relación derecho interno-derecho internacional. Quiero llegar a la interpretación al 31, antes de irnos. Perdón, sé que fue bastante intensa la clase de hoy. Artículo 28 también es importante, y retroactividad de los tratados. Los tratados no se aplican retroactivamente, salvo que los estados se pongan de acuerdo para que así sea. Bueno, voy a quedar en mi modificación para la próxima, que Gabriela me había preguntado de eso y te voy a leer la respuesta porque quiero hablar de interpretación un ratito. Interpretación, tenemos el artículo 31, el artículo 31, el artículo 32 y el artículo 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El 31 habla de los medios de interpretación, medios y métodos de interpretación. El artículo 32 tiene métodos auxiliares, medios auxiliares de interpretación. Y el 33 tiene cómo se resuelven las cuestiones cuando hay tratados que están en diferentes idiomas, ¿sí? Como pasa con muchos tratados que son entre estados que hablan diferentes idiomas y uno quiere ceder para que prevalezca el idioma del otro, entonces es auténtico y original en dos idiomas. ¿Qué hacemos cuando se pueden interpretar de manera diferente esos dos idiomas? Pero antes de llegar ahí, es un poco lo que quería contarles. La regla general está en el artículo 31. ¿Cómo se deben interpretar los tratados, cada cláusula de los tratados? De buena fe, conforme al sentido corriente de los términos, en su contexto y a la luz de su objeto y fin. Todas estas cosas tienen que tenerse en cuenta a la hora de analizar ¿En su contexto? y a la luz de su objeto y fin. Todas estas cosas deben tenerse en cuenta en el momento de la interpretación. ¿Cuándo sucede esto? En la gran mayoría de las sentencias y laudos de tribunales internacionales van a ver que el artículo 31 de la Convención de Viena está citado en alguna parte. ¿Por qué? Porque es una pauta, una guía, más que una pauta, una guía, es el medio de interpretación que obliga al tribunal que está decidiendo cómo interpreto yo esto. En el libro van a ver algunos ejemplos interesantes de algunos casos que se dieron. Hay uno de Costa Rica y Nicaragua, pero no me acuerdo cómo se resolvió, pero la cláusula era por esta vía navegable no se podrá imponer ningún tipo de impuesto o pago adicional, decía, para todos aquellos objetos de comercio. Y esos se empiezan a pelear. Costa Rica y Nicaragua claramente no podía ponerse ningún impuesto, ni tarifa, ni tasa para cualquier tipo de mercadería, pero uno de los dos estados, no recuerdo en qué caso, quiso imponer una tasa para el transporte de personas que eran turistas. Entonces lo que termina discutiendo el caso y se hace un gran análisis del artículo 31 es si objeto de comercio incluye personas o no, si la palabra objeto se refiere a objeto igual cosa o a objeto igual un término más técnico, más jurídico, que es el destinatario de una acción. En fin, se discute eso y se escriben ríos de tinta acerca de cuál es el sentido corriente del término, etc. Y nada, quería esto para ir cerrando. Uno de los últimos casos que trabajé yo, que se discutió fuertemente esto, nosotros estábamos trabajando en un caso, se discutió un tratado bilateral de inversión
redactado en 3 idiomas, y los 3 igual de auténticos, español, inglés y neerlandés, es el idioma de los Países Bajos, de Holanda. Y se discutió muchísimo cómo debía interpretarse una cláusula que hacía a la jurisdicción del tribunal. Si el tribunal tenía jurisdicción o no dependía de esa cláusula, que era la cláusula de resolución de controversias. Es decir, había un tratado con todas protecciones para inversores, no sé si vamos a llegar a tener la clase de derecho de las inversiones este cuatrimestre, pero se protege a los inversores. Todos los estados habían puesto acuerdo para proteger a los inversores extranjeros, es decir, a los inversores del otro estado, contra la expropiación, sin compensación, para proteger a los inversores extranjeros de tratos injustos e inequitativos, de numerosos estándares de protección que existen, cláusula de nación más favorecida, trato nacional, son siempre los mismos 6 o 7 estándares. Y bueno, claramente se había expropiado una fábrica, esa fábrica, los inversores no habían recibido compensación alguna, esa fábrica había quedado en manos del Estado y bueno, el inversor había venido a reclamar en el marco de un tratado. Y el tratado decía, mientras el Estado X, uno de los dos, el Estado X, no se hiciere parte de este convenio, se podrá someter la controversia a este otro tribunal. Entonces, lo que se termina discutiendo es con todos los escritos, hablándose de artículos 31, 32 y 33 también, es si esta interpretación, mientras este Estado no se hiciere parte de este convenio, aplica solo un periodo al periodo anterior o aplica a todos los periodos. El Estado A, cuando se ratificó este tratado bilateral de inversión, no era parte del convenio Seattle, no era parte del convenio Seattle. Durante 2 años no fue parte, fue parte durante 20 años. Después dejó de ser parte, denunció ese tratado. Entonces, la pregunta era si esa cláusula que dice mientras el Estado A no se hiciere parte del convenio Seattle, se podrán someter esta controversia al tribunal del mecanismo comunitario, así se llamaba. Entonces la discusión fue todo el artículo 31, artículo 32 y artículo 33, si esta conclusión, que ni siquiera era una oración entera, mientras el Estado A no se hiciere parte del convenio Seattle, que es ahí, mientras el Estado A no se hiciere parte del convenio Seattle, solamente aplicaba los 2 primeros años, o si renacía eso después de la denuncia del tratado. Se escribió muchísimo, es una audiencia en la que fueron 5 expertos lingüistas, fueron expertos lingüistas en español, en neerlandés, en inglés, a discutirse el sentido corriente de los términos, como dice el artículo 31. Medio paradójico decir, bueno, estamos discutiendo el sentido corriente de los términos convocando a 5 lingüistas. Se entiende que el sentido corriente es el sentido que tal vez entienden las personas hablando en la cotidianidad o en el marco de estas situaciones, no con 5 lingüistas, no el lenguaje técnico del lingüista. En fin, terminó sucediendo, nos endeudó hace poco, nos fue muy bien, ganamos, era solo para ese primer periodo, el tribunal no tenía jurisdicción. Pero nada, lo quería compartir con ustedes para que vean que este artículo de interpretación, que parece buena interpretación, ocupa muchísimo lugar en todos estos casos en que se discuten términos controvertidos. Con eso, abro preguntas que creo que no va a haber porque veo que están todos